Muy buenas noches a todos mis queridos oyentes. Aquí su detective Sofía con la paciencia para escuchar el más tenue de los susurros y la agudeza para desentrañar los secretos que el agua ha guardado. Esta noche nos adentraremos en un misterio donde una antigua fuente de piedra con sus murmullos olvidados nos revelará el eco de una curación ancestral y un destino que clamaba por ser restaurado. Como siempre, si mis relatos les conmueven y desean seguir las corrientes de la verdad, no olviden darle a me gusta a este vídeo y por supuesto suscribirse a nuestro canal para que nuestra comunidad de buscadores de la verdad siga creciendo. Su apoyo es el flujo que me guía en cada nueva investigación. ¿Cómo los ha tratado este día, mis amigos y amigas? Espero que sus propias vidas estén llenas de paz y serenidad, porque el caso que les presento hoy es una historia de sanación y esperanza, de sacrificios silenciados y de un legado que se resistía a desaparecer en las profundidades del olvido. La llamada provino de la curadora principal de un prestigioso museo de etnografía y tradiciones ancestrales, la doctora Anja Sterling, cuya voz, normalmente serena y profesional, ahora transmitía una mezcla de consternación y un profundo respeto. El motivo era la desaparición de un objeto de incalculable valor histórico y místico, una misteriosa fuente de piedra antigua conocida como la Fuente de la Verdad. Esta fuente, con sus grabados desgastados y su agua que según la leyenda poseía propiedades curativas, había sido el único objeto personal del legendario sanador, el maestro Julian Thorne, quien había desaparecido trágicamente hace 80 años sin dejar rastro, dejando sus más grandes descubrimientos sin compartir. Se decía que la fuente era el corazón de su poder y que sus murmullos, aunque silenciados, contenían un mensaje secreto, una promesa o una advertencia. La fuente había sido trasladada a un pabellón especial en el museo, bajo estricta vigilancia, como parte de una exposición conmemorativa de los grandes sanadores de la historia. Sin embargo, durante una inspección matutina, se descubrió que el elemento central de la fuente, un pequeño ornamento de piedra tallada en forma de gota de agua, desapareció. La fuente no presentaba signos de forzamiento y el sofisticado sistema de alarma de última generación y sensible a las fluctuaciones de presión hídrica parecía haberse desactivado misteriosamente en el momento exacto del robo. Parecía que alguien con un conocimiento íntimo de la seguridad y de la propia fuente había realizado un movimiento tan sigiloso como el goteo de una lágrima. Al llegar al pabellón, el aire era silencioso y fresco, con el tenue aroma a piedra húmeda y a esencias botánicas. La ausencia del ornamento de piedra dejaba un vacío palpable en la fuente, como si una verdad se hubiera evaporado antes de poder ser percibida. Mi primera impresión fue que el robo era obra de un coleccionista obsesivo de artefactos místicos o de un charlatán que buscaba aprovecharse de sus poderes, pero la precisión del robo y la ausencia de rastros sugerían una conexión más profunda con la leyenda del maestro Julian Thorne. Mis primeros sospechosos eran las personas más directamente conectadas con el maestro Julian Thorne o con la fuente. Primero estaba el Dr. Marcus Vance, un etnobotánico y antropólogo conocido por su escepticismo sobre las leyendas que rodeaban a Julian Thorne. Su rostro, aunque inexpresivo, mostraba una extraña mezcla de fascinación y desconfianza. «Ese ornamento es solo piedra tallada, detective», me dijo con voz clara. «La leyenda es una charlatanería. Alguien lo tomó para darle un valor que no tiene o para evitar que se demuestre lo contrario». Su escepticismo sobre las leyendas de Julian era evidente, pero también su fascinación por el sanador. Luego estaba don Elías Petrov, el antiguo aprendiz y confidente de Julian Thorne, ahora un anciano herborista retirado, pero siempre a la sombra de su maestro. Su mirada, aunque cansada, aún conservaba un brillo de devoción. Julian veía verdades que solo él concebía en los murmullos del agua. «Detective Sofía», me comentó con voz suave y profunda. Esa fuente era su alma. Contenía su lamento, su promesa. Temo que alguien lo tomó para silenciarlo para siempre. Su devoción por Julian era palpable, pero también una sombra de tristeza por su desaparición. Y finalmente la propia doctora, Anja Sterling, mi cliente.
Su devoción por la conservación de tradiciones ancestrales y el potencial de la fuente era inmensa. La fuente de la verdad es más que un objeto, detective Sofía, me confió con la voz apenas un susurro. Es una promesa que el maestro Thorne le hizo a la humanidad y que temo que el robo ahora ha roto. Su fascinación por la fuente y el posible secreto de Julian era palpable. Mi investigación me llevó a los antiguos diarios de campo y mapas ocultos de Julian Thorne, que don Elías Petrov había conservado en secreto. Descubrí que Julian en su juventud se había enamorado perdidamente de una mujer llamada Elara, una chamana y guardiana de los conocimientos ancestrales cuya pasión por la naturaleza y la sanación lo inspiraba profundamente. Su amor era un secreto y un dilema, ya que Elara padecía una enfermedad terminal que ninguna medicina podía curar y su familia se oponía a su unión. Desesperado por dejar un legado a Elara y una forma de que su amor perdurara más allá de la muerte, Julian había dedicado sus últimos años a su obra más personal, La Fuente de Piedra. No era una simple escultura. En su interior, un pequeño mecanismo de resonancia sutil incrustado con microcristales de agua y conectado al ornamento de gota de agua, contenía una frecuencia vibratoria codificada que al ser expuesta a una melodía musical específica, la canción de cuna que Elara solía cantar a las plantas curativas, y a una luz polarizada particular, la de una aurora boreal específica en el solsticio de agua, la de una aurora boreal específica en el solsticio de Veriacitli, en el solsticio de Peridifion, en el solsticio de Otsitefico, en el solsticio de Fífica, en el solsticio de Shukiorat, Stuer, la de una aurora boreal específica en el solsticio, manifestaría en la curación de aquellos que sufrieran de dolor y desconexión con la naturaleza, y un mapa codificado que revelaría la ubicación de un manantial de vida oculto con propiedades curativas excepcionales que él había descubierto y sellado. La fuente fue silenciada en el momento de su activación final durante un intento desesperado de Julian por protegerla de un rival, un coleccionista de artefactos sin escrúpulos que había descubierto la existencia del manantial y quería sus secretos para sí mismo. En el caos, Julian, gravemente herido, había logrado activar el mecanismo, haciendo que la fuente se volviera invisible a simple vista como un último acto de voluntad antes de sucumbir. El ornamento de gota de agua fue dado por perdido y la desaparición de Julian fue catalogada como un misterio. Aquí, mis amigos, la historia de la fuente de piedra antigua comenzó a revelar su verdad, una verdad de amor trágico, de un acto de ingenio desesperado y de un legado que clamaba por ser escuchado a través del tiempo. Decidí ir a hablar con don Elías Petrov, el antiguo aprendiz. Le hablé de los diarios de Julian, de Elara, de la melodía y del mensaje holográfico. Su rostro, que antes mostraba tristeza, se iluminó con una profunda emoción. Confesó que él había tomado el ornamento de piedra. Elías no lo había robado por avaricia. Él era el hijo secreto de Julian Thorne y Elara, cuya existencia había sido ocultada por Elara para protegerlo del rival de Julian y de las paradojas de la sanación. Su abuela, una anciana sanadora amiga de Elara, en su lecho de muerte le había revelado la verdadera historia de Julian y Elara y la existencia de la fuente y su secreto. Le confió un pequeño amuleto tallado en madera que emitía la melodía de Elara y un pequeño cristal de cuarzo que emitía la luz polarizada correcta. Elías había estudiado herboristería y antiguas tradiciones, sintiendo una conexión inexplicable con la obra de su padre y la historia de su familia. La noche de la desaparición, al enterarse de que la fuente sería sometida a pruebas invasivas que podrían dañar sus delicados mecanismos y por lo tanto el mensaje oculto, sintió que el momento había llegado. Él conocía los puntos ciegos del sistema de seguridad del museo que su abuela le había mostrado en viejos diagramas de Julian, y utilizando la melodía del amuleto y la luz del cristal de cuarzo, que emitía la frecuencia exacta de la aurora, activó el mecanismo oculto de la fuente, haciendo que el ornamento de gota de agua se materializara de su estado invisible. Tomó el ornamento y lo llevó a un lugar seguro, al antiguo jardín oculto de Julian en una dimensión de bolsillo que solo él conocía.
Allí, al activar la fuente antigua con la melodía y la luz polarizada, el agua comenzó a fluir con un brillo etéreo y una proyección holográfica de Julian apareció, recitando la profecía y revelando la verdad sobre su amor, el manantial de vida oculto y la identidad del rival. Elías había tomado el ornamento para proteger esa verdad, para que el amor de sus padres no fuera olvidado y para que el legado de Julian Thorne no fuera distorsionado. Mis amigos, este caso no fue sobre el robo de un ornamento de piedra, sino sobre el intento de revelar un legado de amor inquebrantable y un acto de ingenio sublime, y la compleja relación entre la curación, el destino y la redención. La fuente de la verdad no era solo un objeto, era un testimonio de un amor que trascendió la pérdida, de una promesa grabada en la piedra y de una verdad que finalmente podía fluir para sanar el mundo. Con la verdad revelada, la doctora Anja Sterling y el doctor Marcus Vance, aunque atónitos, comprendieron la magnitud de la historia. La existencia del mensaje de Julian y la verdadera conexión con el Ara, así como la ubicación del manantial de vida, eran descubrimientos que alteraban la comprensión del legado del sanador. Elías, al compartir la verdad con ellos, sintió que había cumplido su propósito. Se decidió que la fuente no sería explotada comercialmente. En cambio, con la ayuda de Elías y la cooperación del museo, se estableció un nuevo centro de bienestar y estudio de tradiciones ancestrales en las cercanías del manantial, el santuario de la fuente de vida. La antigua fuente de piedra y su ornamento se colocaron en un lugar de honor, en una vitrina segura donde su sabiduría pudiera ser apreciada y estudiada sin peligro, y a través de proyecciones y grabaciones holográficas, los visitantes podían comprender la profecía de Julian y aprender sobre el poder curativo del agua. La fuente se convirtió así en un símbolo del poder del amor y de la esperanza de que la sanación y la armonía pueden prevalecer. Este caso me enseñó que las aguas del pasado no son solo estancamiento, sino ecos de historias de amor y sacrificio que fluyen a través del tiempo, esperando ser comprendidas por aquellos con la pureza para escuchar los murmullos de la verdad. Que la avaricia puede intentar robar la esencia de la vida, pero que el amor y la lealtad pueden liberar los mensajes más cruciales para la sanación del alma. Y que mi trabajo como detective no es solo encontrar lo que se ha perdido, sino desenterrar las historias que dan significado a cada gota y cada murmullo en la fuente, permitiendo que la verdad, incluso desde una fuente antigua y silente, cante su melodía de esperanza. Así que, mis amigos, la próxima vez que escuchen el murmullo de una fuente o sientan la conexión con el agua, recuerden que cada gota, cada susurro, puede guardar un secreto. Y que el secreto de la fuente murmurante no es solo un misterio, sino un recordatorio de la fuerza inquebrantable del amor y el poder eterno de una promesa que resuena en las profundidades del agua y del alma.